El paso por una facultad de medicina y un ejercicio corto de la medicina me ayudó mucho para yo poder estar 30 años diciendo cosas, la mayoría con las que yo no estoy de acuerdo. Sí, así mismo. Entonces, pero obligado a hablar por la mañana. Y una de esas cosas que me enseñó es la genialidad de aquella cosa, aquel ser, aquel Dios, o como lo quieran llamar, que diseñó este universo en todo. Si tú tomas una muestra en un ser humano sobre la digestión, ve cómo está diseñado un tubo de 6 o 7 metros de la boca hasta el final, en que tú comienzas macerando el alimento para que inicie la digestión ya con esos alimentos mezclados con saliva y preparados para ser digeridos. Desde ahí comienza entonces una etapa de digestión que nos enseñó a que en política hay que hacer lo mismo, macerar la información o los hechos y comenzar el proceso de digestión. Y hay mucha gente o que se traga el alimento entero, o que no tienen dientes, o que sencillamente no están conscientes de lo que está pasando. Y hay muchas cosas que pasan en el ejercicio de la política que pasan desapercibidos, porque a veces el periodista dominicano lo enseñan en la UASA que Balaguer era malo. Es una cosa que es una constante. Era más malo que Trujillo. Y después lo enseñan a coger una grabadora, metérsela por la boca a cualquiera, conseguirse un programa de radio, decir cualquier cosa. En fin, si tú sigues el patrón del 61 aquí, más o menos el mismo proceso. Primero con el Instituto de Periodismo y luego con la UAS graduando periodistas. De las cosas que ocurren constantemente y que no se manejan a diario es la influencia del poder económico en la República Dominicana. Antes la mesa del poder tenía muchas patas, tenían los guardias, los políticos y los americanos sacaron a los guardias del asunto. Tenían la iglesia, ya la iglesia está muy reducida aquí por el concordato, pero básicamente aquí persiste el poder extranjero, el poder económico local y los partidos políticos. El poder ejecutivo tiene que tener relaciones con los demás poderes. Con el poder extranjero, bueno, tú coges el gabinete y encuentras que ya hay unos 6 funcionarios importantes que pertenecen a una organización que la financia un gobierno extranjero. USAID. Unos 6 funcionarios que pertenecen a están en licencia porque hay que cubrir las apariencias. La otra es el tema de los empresarios. En el caso de la persona que vamos a hablar, es un nuevo funcionario peledeísta, pero que viene del sector empresarial, además de ser abogado. Nosotros tuvimos esa experiencia, la última fue con Balaguer y Juan, en los 10 años con José Arteaga, en los 12 años con Bello Cámpora y un español muy Bonetti y era muy Bonetti y muy, ¿cómo se llama? Este señor de plástico, el del edificio 10, muy 10 y muy Bonetti. Y hoy nosotros hubo un vacío con Leonel, al punto, señores, cuando se murió Felipe Vicini. Felipe Vicini murió en el segundo año del 96, cuando Leonel ganó. Y Euclides Gutiérrez tuvo que decirle quién era Felipe y que él debía ir a la funeraria. Porque en ese momento el PLD no estaba preparado todavía para conocer la oligarquía criolla, ni el imperialismo yanqui. A través del libro de Bosch sí conocían el imperialismo, sustituto del que yo creo. Del pentagonismo. Bien. Tenemos a Rafael Paz. Rafael Paz es
el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, que no digo que lo creó, porque realmente Andresito hizo su trabajo, pero le dio brillo a la inspiración. El comité ha trabajado, ha logrado muchísimos avances y demostró, y el país entiende, que todo eso de mercado internacional, de que nuestros productos se colocan, todo depende de competitividad. Luego viene la capacidad de producción. Pero lo primero es que el producto dominicano, tanto interno como para exportación, tenga que ser competitivo. Le damos la bienvenida a Rafael Paz y quisiéramos hacer un programa un poquito relajado y pedirle a Rafael tu incursión ya en un estamento a nivel de ministro, porque no eres ministro, pero tienes el rango. ¿Cuál es tu experiencia bregando con los políticos con una cosa tan que no es muy elástica? Por la competitividad tiene que ser, a pesar de todo, hay que ser competitivo. Gracias, doctor, por recibirnos en su programa. Un saludo a José Rafael Cuello y a Carlos. Yo creo que, y quiero agradecerle por la oportunidad de hablar de la Agenda Nacional de Competitividad y de esto que me gusta enfocarlo como un proceso propio de los tiempos en que vivimos, donde cada vez hay una articulación más cercana entre la economía y la acción del Estado. El mundo ha ido girando de una forma dinámica y cada vez la agenda económica toma mayor relevancia. El ciudadano es concebido en la sociedad de hoy como un ente económico que genera valor, que agrega valor y que genera riquezas. Y en ese contexto se ha producido una gran alianza público-privada que se concreta en el Consejo Nacional de Competitividad, donde el presidente de la República y el gobierno y el sector empresarial se unen para construir una agenda común, para impulsar una República Dominicana con más oportunidades para la gente, pero más oportunidades para el país, donde podamos aprovechar los elementos estratégicos, aquellos sectores donde tenemos mayor potencial y podamos llevarlo a otro nivel. Ya yo tengo un año en la posición y ha sido un ejercicio interesante que he asumido con muchísima humildad de la mano del presidente de la República y del equipo de gobierno y de los empresarios que forman parte del Consejo. Y creo que, y estoy convencido, de que República Dominicana tiene todos los elementos que se necesitan para llegar a un nivel de desarrollo importante en un tiempo apropiado y en un tiempo no muy largo, si hacemos las cosas como hay que hacerlas, si tomamos las medidas que hay que tomar. Y lo que hemos visto durante este año es que hay un presidente de la República que está comprometido con la toma de decisiones específicas para que la situación de competitividad de República Dominicana pueda avanzar. Mi experiencia ha sido un alto nivel de colaboración de parte de los miembros del gobierno y del gabinete y una vocación de tomar el toro por los cuernos de parte del presidente de la República. Por eso a la fecha se han celebrado 5 sesiones del Pleno del Consejo de Competitividad. Lo que más me ha llamado la atención, ¿cómo tú has logrado llevar 5 sesiones, mientras yo te garantizo que hay 2 o 3 ministros que desde que tomaron posesión no se han sentado con el presidente? Entonces, ¿cómo has logrado que te tomen en serio? Que sepan que competitividad no es política, no es reelección, no es pendejada de esa, que el país está harto de eso, y que se ha tomado en serio el tema de la competitividad. La razón es que esta es una agenda del señor presidente de la ¿Te República. hacen caso? Ah, es agenda de él. Es una agenda del presidente de la República. La competitividad es uno de los pilares esenciales de su gobierno y así lo ha manifestado al interno del gobierno, y esa es la señal que él está enviando cuando cada mes se reúne y encabeza las reuniones del Pleno de Competitividad. Y no son solo las reuniones del Pleno, sino que para llegar a cada reunión del Pleno hay un conjunto de reuniones a lo interno del gobierno junto con el sector privado, donde se trabajan los temas y se llevan las propuestas específicas. Por eso, en cada sesión del Pleno de Competitividad hay resultados.
Fíjese que en la última hubo 3 decretos, más medidas adicionales que se tomaron, como conformar un comité para relanzar las políticas de la política de desarrollo productivo de la República Dominicana. Hoy en el periódico, José Ramón Peralta, que es el coordinador de ese comité del Consejo Nacional de Competitividad, plantea lo que será la agenda de ese comité, que se han creado 5 subcomités para los sectores estratégicos de la República Dominicana. Y todo esto lo que representa es una voluntad de convertir a República Dominicana, entendiendo el contexto internacional, en un país no solo atractivo para las inversiones, y no solo que quede bien posicionado en los índices internacionales como el Doing Business o el índice global de competitividad, sino un país donde podamos desatar la fuerza motriz económica, donde se creen las condiciones para que cada ciudadano pueda emprender, para que las pequeñas y medianas empresas puedan crearse y crecer, y para que las empresas dominicanas puedan internacionalizar sus marcas. Hay una serie de ámbitos donde si el sector público y el sector privado se unen y coaligan sus esfuerzos, podemos ser muy exitosos en los próximos años. Este año ha sido declarado por el presidente como Año Nacional del Fomento de las Exportaciones. Esa declaratoria no es solo un simbolismo, enmarca un plan de trabajo que se concreta a través de distintas iniciativas y de las cuales las reuniones del Consejo Nacional de Competitividad son un elemento esencial. Hay una vocación de que los sectores productivos nacionales, tanto en el sector agropecuario, el sector industrial, la minería, el sector de zonas francas y el turismo, puedan alcanzar su máximo nivel de desarrollo con el apoyo y colaboración del Estado Dominicano, que haya una política integral de desarrollo productivo que fomente las exportaciones. Esa es la visión que tiene el presidente y para eso ha concertado esta gran colaboración con el sector empresarial, donde hay una representación en el Pleno del Consejo de Competitividad y en el Consejo Consultivo. Recordemos que son 9 empresarios en el Pleno, que son Ligia Bonetti, Pedro Brache, Felipe Vicini, Manuel Enrique Tavares, Manuel Alejandro Grullón, Luis Molina Checar, José Miguel González Cuadra y Fernando Capellán y Fran Rainieri. ¿Cuántos son todo el consejo? Este es el pleno, que lo integran 9, y hay un consejo consultivo que está integrado por 29 empresarios. ¿Y la parte del gobierno? Del gobierno son 9 ministros y lo encabeza el presidente de la República, que es el presidente. 9 empresarios y 9 ministros. Más el presidente, que es el que preside el consejo. Entonces, sí, los ministros son el ministro de la Presidencia, el ministro administrativo, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Industria y Comercio, Agricultura, Turismo y el Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana. Yo soy el secretario del Consejo y asisto al presidente de la República con la agenda y con todos los temas vinculados al seguimiento de las decisiones del Consejo. Hay un punto importante y es que el primer tema de la agenda del Consejo de Competitividad es que los comités que se designan con un ministro titular y con fecha determinada, tienen que rendirle cuentas al presidente de la tarea que le fue asignada frente a todo el Pleno del Consejo. Y eso ha generado una dinámica muy positiva, porque ha desatado un dinamismo a lo interno de la administración para que todo el mundo esté preparado para la próxima sesión. Y por eso a la fecha ya se han tomado 10 decisiones en 5 meses que han cambiado y han ido mostrando un rumbo que se concreta en una agenda que se denomina Dominicana Competitiva y que tiene 4 pilares esenciales. El primero es facilitación de comercio, que no es otra cosa que lucha contra la burocracia. El segundo es más productividad y exportaciones. El tercero, más innovación. Y el cuarto, más empleo formal de calidad. Esa es la visión que enmarca los trabajos del Consejo de Competitividad. Por eso ustedes han visto que se han tomado, por ejemplo, en facilitación de comercio, cuatro grandes medidas. La primera es la reducción en el tiempo de constitución de compañías para facilitar la formalización de los negocios. Según el Doing Business, se tardan el último 16.5 días para constituir una compañía. El presidente dio una instrucción de que se redujera a 3. En la última sesión salió un decreto reduciendo el tiempo de emisión de los nombres comerciales de 5 días a 1. La segunda decisión fue la modernización
y simplificación del proceso de registro sanitario, que es esencial para la entrada de los productos al mercado. Una renovación de un registro sanitario tardaba meses y en algunos casos años. El presidente emitió un decreto estableciendo la renovación automática y reduciendo la cantidad de documentos de 20 documentos que se requerían para la renovación a 5. Ahora, con una declaración jurada se sustituyeron 15 documentos. Para usted renovar un registro se necesitaba el mismo tiempo y la misma cantidad de documentos que para un registro nuevo. Pero además de eso se dispuso una inversión de unos 330 millones de pesos adicionales para modernizar completamente la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios de EMAPS, que a final de año estará en capacidad de emitir los registros sanitarios en 35 días, que fue la disposición del presidente a través del Consejo. Eso va a implicar una reforma del software que utilizan. Para que tengan una idea, el software que tenía esa entidad tan sensible para la actividad empresarial era del año 92. Eso es la prehistoria en términos informáticos. Ahora será sustituido por un software moderno y a final de año cumpliremos la meta que estableció el presidente. Otra medida fue la creación de la ventanilla única de construcción, cuyo decreto fue emitido en la pasada sesión, en la quinta del Consejo de Competitividad. Va a enlazar a las más de 20 instituciones que participan e intervienen en el proceso de emisión de una licencia de construcción y estará bajo el liderazgo del Ministerio de Obras Públicas, que para el 28 de noviembre ha hecho el compromiso de cumplir con la meta que estableció el presidente, y es que las licencias de construcción sean emitidas en 65 días como plazo máximo, en el caso de los proyectos que no son de alta complejidad, porque hay casos como los hospitales, como cierto tipo de construcción que requieren evaluaciones especializadas. Pero hay un compromiso específico y una meta en tiempo que ha establecido el presidente a través del Consejo. Y este es el elemento diferenciador que ha garantizado que haya una agenda dinámica y productiva. Tiempos específicos, tareas determinadas, responsable específico y rendición de cuentas ante el presidente. Y esto se ha convertido en un mecanismo virtuoso que ha ido generando resultados a favor no del sector empresarial, sino del pueblo dominicano, que es el que se beneficia cuando la economía se dinamiza y cuando se hacen transparentes los procesos de manera amplia. En el caso de más productividad y exportaciones, que es el segundo pilar, ya mencioné que se creó una mesa, un comité para el desarrollo productivo y las exportaciones. Y se han creado 5 subcomités de trabajo que en un plazo de un mes tendrán que presentar un paquete de medidas para el fomento y desarrollo de los sectores que se han mencionado. ¿Y ahí cómo encaja el Banco de Exportación? El Banco Dominicano de las Exportaciones, el Bandex. Bueno, el Bandex es un mecanismo extraordinario para el financiamiento de los sectores productivos y de seguro será una pieza esencial dentro de toda la estrategia que se defina para el sector industrial, a la velocidad que va será en el siglo XXII. ¿Perdón? A la velocidad que va será en el siglo XXII. Bueno, eso precisamente quizás es uno de los temas que hay que ponderar en uno de esos comités. Ver si hay que avanzar en el tema de fortalecer financieramente esta entidad. Pero de que hay una voluntad y hay una decisión de hacer las cosas en tiempo y de ponerle un sentido de urgencia, la hay. En la reciente reunión, me parece que fue la última, se habló de cuantificar y analizar regulaciones vigentes y poner Plan Nacional de Mejoría Regulatoria en marcha. Primero quisiéramos saber cuáles fueron las quejas que originaron esa decisión del presidente. Hay industriales y empresarios que se quejan sobre exceso de regulación como un freno para la competitividad. Bueno, y te agradezco tu pregunta, Carlos. Yo creo que uno de los temas que constantemente está en la opinión pública es lo complicado que son algunos procesos y el alto costo para cumplir ciertas regulaciones por parte de ciudadanos y por parte de empresas. República Dominicana hasta ahora ha utilizado un solo criterio a la hora de emitir una regulación, y estoy hablando en la mayoría de los casos porque hay excepciones, y es el criterio legal, es decir, si la entidad tiene potestad o no para emitir la regulación. Pero no se ha analizado el costo que implica para la economía o para los sectores o para el país implementar esas regulaciones.
Hay regulaciones que es posible que le cuesten más al Estado y al país su implementación que el beneficio que le genera a la sociedad. Entonces, hemos suscrito un acuerdo de colaboración con la CONAMER, que es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México, y se ha lanzado lo que se define como el Plan Nacional de Mejora Regulatoria, que busca contabilizar la cantidad de normas que existen en el país, que no está contabilizado. Aquí hay reglamentos de todo, pero toda esa información está dispersa y se le ha dado autoridad al Consejo de Competitividad para hacer un inventario nacional de regulaciones. Una vez levantadas todas las regulaciones, entonces procederemos a analizar el costo que implica cada una, utilizando técnicas y estándares internacionales que nos van a permitir determinar el costo sobre el Producto Interno Bruto que tiene toda la regulación. Para tener un ejemplo más cercano, cuando México hizo este proceso, determinó que toda su regulación federal, estatal y municipal tenía un costo sobre la economía de aproximadamente el 10% del PIB. Eso representaría para la República Dominicana aproximadamente unos 500.000 millones de pesos. ¿Tanto? Claro, el 10% del PIB dominicano es bastante. Pero no estamos diciendo que ese es el costo de la regulación aquí, ese fue el costo de la regulación en México. La regulación federal tenía un costo del 4.7% del PIB. ¿Y qué hizo entonces el Estado mexicano? Decidió un plan de eficientización de esas regulaciones y en un plazo de 5 años redujo ese costo a un 2.7% del PIB. ¿Qué significa esto? Que le quitó costos a la economía por un orden de un 2%. Eso obviamente tuvo un impacto en la dinamización, porque un 2% del PIB es un número muy relevante en términos de costos. Quisiera graficarlo un poco mejor. Vamos a poner, por ejemplo, una empresa que tiene que cumplir con un impuesto municipal, ya sea por su parqueo, digamos que tiene que pagarle una cantidad de dinero a un cabildo que por cumplir con la regulación, por pagarle el uso de ese parqueo, quizás está generando un problema que puede ser más costoso. ¿No es eso, de eso que estamos hablando? Podría ser así, pero ahí es una tasa específica. Hay regulaciones, por ejemplo, que para una empresa implican tener que contratar un abogado, tener que contratar un contable, pedir una certificación en algún sitio, y todo eso tiene un costo. Ese costo se carga sobre el proceso económico. Vamos a ver. Entonces, eso es lo que vamos a analizar aplicando una técnica que aprobó la OSD, que es la Organización de los Países Desarrollados, y que se ha ido extendiendo a otros países y que República Dominicana se pondrá a la vanguardia en ese sentido. Bueno, vamos a seguir avanzando en eso. Bien, decía Federico Enríquez que hay cosas que se pueden ir haciendo que no cuestan mucho. En competitividad, que prácticamente el gobierno es facilitador, pero no es productor. ¿Qué aporta? Marcos legales, cooperación, reuniones, conclusiones, tú te sabes, los miembros y todas las conclusiones, pero yo pregunto, la implementación de esos puntos que tú dices que hay que hacer, ¿le toca al sector privado? La implementación de esos puntos le toca a algunos, le tocan al sector público, otros le toca al sector privado. Y cuesta algo, por ejemplo, lesiona mucho el presupuesto nacional, lo consume mucho presupuesto, lo que ustedes están haciendo. De las 10 decisiones que ha tomado el Consejo de Competitividad, 9 no le cuestan un centavo al Estado. Eso que ustedes han comenzado a hacer, ventanilla única y reducción de cosas, eso cuesta mucho. Bueno, tiene un... Evidentemente, tú vas a salud pública y tú, todo lo que tenga que ver con salud, tú lo resuelves en el lobby. Esa situación en todas las instituciones se podría hacer a un bajo costo. Al final, aunque haya un costo de inversión, es una inversión que tiene un retorno importante, porque en la medida en que se dinamiza la economía, se pagan más tasas y al final el Estado recupera la inversión en facilitación. Esa ha sido la experiencia. Cuando usted tiene, por ejemplo, usted facilita el proceso de emisión de licencia de construcción. Lo que sucede en la práctica es que más constructores hacen más proyectos y eso significa más ingresos para el Estado en términos de impuestos, en términos de tasas, etcétera. De lo que se trata es, y la visión es, ir facilitando las cosas
Y la mayoría de las facilitaciones es con cambio de una norma, es cambiar un decreto, es cambiar una resolución, es agregar un criterio, es decir, no tiene un costo de inversión para el Sí, Estado. pero tú sabes bien que el cambio de hábitos y costumbres a veces lesiona intereses, mucho. En el caso de las licitaciones, cuando se implementaron, mucha gente se lesionó porque consígueme un contrato, esa era la solución. Dicen, no, ahora te dicen concursa. Pero dentro de ese concurso, a veces da la impresión de que lo hacen a la medida. Bueno, Y yo me pregunto, en la competitividad que coordinas, o de la que eres director ejecutivo, ya está incursionando con Yocasta en ese problema en que, sin duda, antes habían 10 en las Fuerzas Armadas, 10 en Salud Pública, 10 en el desayuno. Ahora hay 5.000 a nivel nacional, de los cuales los 5 están participando. Pero cuando tú andas por la calle y te encuentras con un ingeniero, dice, yo me saqué algo, pero estoy casi preso. Entonces, esa diferencia entre lo justo de la rifa y lo injusto de darle un trabajo a alguien que no tiene los mecanismos, que lo primero que cogió el avance y lo usó para otra cosa. mire doctor, en ese tema el Consejo Nacional de Competitividad no tiene ninguna competencia específica. Yo sí le puedo dar testimonio como funcionario, ya con la experiencia que tengo de un año, que hay un trabajo extraordinario que está desempeñando Yocasta Guzmán y todo el equipo de compras y contrataciones. Una muestra de ello, y para romper cualquier suspicacia en torno al cumplimiento estricto de la ley, es la puesta en marcha del portal transaccional del Estado, que estandariza el proceso de realización de los concursos y de las licitaciones en todas las instituciones públicas y que obliga a un cumplimiento estricto de todos los pasos establecidos en la ley. Y creo que en ese ámbito, con todo el tema de las comisiones de veeduría, con el apoyo que le ha dado el Ministerio de la Presidencia, se ha ido avanzando. Obviamente, todos estos cambios son transformaciones culturales, como usted señalaba hace un momentito. Es rompiendo paradigmas que han existido en la República Dominicana desde hace muchos años. Y todo esto, obviamente, digamos que afecta a... podría afectar a personas particulares que tenían ciertas maneras de actuar en el pasado. Pero el país tiene que ser capaz de hacer las transformaciones que se requieren en función de los intereses legítimos del país. Y yo creo que esa es la visión que se ha impuesto en la dinámica y en la filosofía que el presidente ha establecido en el caso del Consejo de Competitividad y en otras áreas. Poder llegar a acuerdos generales que permitan que la economía, que el país, que las tomas de decisiones sean en función de un interés legítimo que beneficia a la mayoría de los dominicanos, a la mayoría de la comunidad empresarial. Cuando se estandariza el proceso para la emisión de las licencias de construcción y se facilita, lo que significa es que todo el mundo va a poder competir en igualdad de condiciones. Licenciado, en estos días hicimos un comentario que fue el producto de esta invitación. Llevando esto al plano internacional, estamos viendo cómo un pueblo, casi un pueblo, que es Estados Unidos, está forzando a un presidente de la República que diferencia lo que es competencia de lo que es guerra. Es decir, una cosa es guerra de la competitividad, es decir, yo quiero vender mi producto porque es mejor que el tuyo, yo quiero vender mi producto porque es mejor y más barato. Lucha que es muy válida entre Estados Unidos y China, pero cuando tú ves el caso de Putin y Donald Trump, tú dices, bueno, pero es que yo lo que estoy viendo es que quieren la guerra y no una guerra de competitividad. ¿Qué diferencia hay entre competitividad y llevarlo al punto de la guerra? ¿Es una guerra que tiene que ir a las armas necesariamente? No necesariamente, es un tema de competencia y de lograr que los productos del país queden mejor posicionados, y eso se logra agregando mayor valor a los productos y tomando medidas económicas para que los productores de los países puedan colocar de manera más ventajosa sus productos. Pero también los países... Y si Cuba abre el turismo, ¿qué es lo que vamos a competir o a pelear? Vamos a competir.
y vamos a tener que mejorar los productos locales, y vamos a tener que mejorar la experiencia del viajero en la República Dominicana, y vamos a tener que agregar un valor que los cubanos no puedan agregar. Por ejemplo, la sonrisa del dominicano no es muy común en Cuba. Ese calorcito que tenemos nosotros, esa manera de tratar a los turistas. Bueno, pero eso es transitorio. El hecho de que tú vas a que te sirvan un señor, un español de nariz parada, y van y le dicen, compañero, ¿qué usted quiere que le sirva en este restaurante? Ya es un problema, Claro. porque para ese español no está preparado. Aquí le dicen como quieren que le digan los españoles, pero no solamente eso, sino que lo que ha hecho Fran, lo que ha hecho Romana, lo que ha hecho Puerto Plata, los cubanos, ¿cuántos años se van a coger en tomarlo? Construir las casi 90.000 habitaciones que tenemos nosotros, con el estándar que tiene la República Dominicana, le va a tomar muchísimo tiempo. Pero por eso República Dominicana tiene que continuar su paso acelerado y replicar el éxito que ha tenido en el turismo o que ha tenido en la zona franca en otros sectores, como el sector agrícola o como el sector industrial, y acompañar a esos sectores a que logren éxito internacional, a que nuestras marcas se internacionalicen, que se vendan en los supermercados, no solo de Estados Unidos, sino del Caribe, de Centroamérica. Y para eso se requiere no solo el apoyo y una estrategia conjunta a nivel local, sino incluso hasta la participación activa y proactiva de nuestro servicio exterior, que haga lo que hacen los servicios exteriores de otros países. Y usted hablaba de Estados Unidos. La agenda de un embajador norteamericano o de un representante del gobierno norteamericano o de cualquier otro país desarrollado en otros países es fundamentalmente comercial. Tiene que ver con lograr que los productos de ese país se posicionen adecuadamente y evitar que les pongas trabas innecesarias para el acceso de los productos a los mercados. Y eso es lo que debemos lograr en la República Dominicana. Hay pasos que se han venido dando desde la Cancillería, desde el Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana, pero todo esto tiene que ser y debe ser y será parte de una estrategia integral que permita que las exportaciones del país de productos y servicios puedan potenciarse. Y eso no es una réplica, el cargo suyo no es función 100% del CIRD. Es diferente, fíjese que el CIRD es una agencia de promoción en el exterior. Y muchas de las cosas de las que yo hablo pueden tocar el área de trabajo de alguna de las agencias del Estado. El rol del Consejo de Competitividad es definir la estrategia, encabezado por el presidente, que es quien lo lidera. El rol de las agencias públicas es ejecutar lo que son sus funciones legales y la parte que le corresponde de la estrategia de gobierno. En el tema de exportaciones, es a la agencia de promoción que le corresponde la promoción de las exportaciones, al Ministerio de Industria potenciar a los sectores industriales, al Ministerio de Agricultura potenciar a los sectores agrícolas y juntos lograr cumplir con la meta que establece el gobierno central. Así es que funcionan los estados. Entonces, y qué bueno, doctor, que usted señala eso, porque además me permite ofrecer un ángulo muy particular de esta dinámica de trabajo que se ha logrado construir. Y es el trabajo colaborativo de las agencias gubernamentales. El trabajo que se desarrolla y que se está desarrollando es un trabajo donde todas las entidades confluyen para el logro de un objetivo determinado. Y esto está asegurando unos amplios niveles de coordinación, que ha sido una de las demandas o de las preocupaciones durante muchos años del sector privado y de la sociedad. Tenemos que lograr que nuestras entidades funcionen de manera colaborativa y para eso se requieren que hayan objetivos claros y funciones muy bien definidas. Y lo estamos logrando. Hay un gran ánimo de parte de los titulares de las distintas instancias del gobierno alrededor de los temas vinculados a la competitividad, al desarrollo productivo, a las exportaciones. Y este ánimo se ha demostrado en una capacidad de sumar esfuerzos importante que en un corto plazo ha rendido frutos y que va a seguir rindiendo frutos. Yo me siento muy entusiasmado y muy orgulloso de mis compañeros de gobierno por la actitud y por el nivel de esfuerzo y colaboración que han demostrado y que están demostrando. Hay dos aspectos de la competitividad que deben diferenciarse. La competitividad en el mercado interno, tanto en la producción como en la distribución y venta de los productos, y la competitividad en el mercado externo.
En el mercado interno, en los productos agrícolas, que es nuestro gran mercado internamente, hay una cierta dinamización por la competencia enorme que tienen las cadenas de comercialización. Eso es virtuoso. Sin embargo, muchos de esos factores se controlan, se manejan en controles de precios vigentes, particularmente en el arroz, que es un producto que consumen todos los dominicanos y que no se puede decir que lo consume más un rico que un pobre, porque prácticamente el consumo es uniforme. Y sin embargo el precio se mantiene bajo control, favoreciendo la parte más ineficiente de la producción agrícola de ese rubro, que además es el rubro que más agua consume y que más terreno consume en el país. En esas condiciones, ¿qué papel puede jugar ese Consejo de Competitividad en la ruptura de ese elemento que impide la competitividad? Ese control de precios vigente por encima de cualquier razón. Sí, independientemente de los factores de eficiencia económica, que son uno de los componentes de cualquier estrategia de competitividad de un país, hay un factor adicional que se toma en cuenta a la hora de priorizar los sectores y de priorizar los productos. No es solamente la capacidad de colocar bien en precio el producto determinado, sino la cantidad de empleos que genera. Por ejemplo, Europa tiene una política agrícola general que implica subsidios para esa comunidad de países por más de 60.000 millones de euros. Es decir, 60.000 billones. Perdón, pero que ellos lo hagan no indica que sea bueno. De acuerdo. Es una práctica. Es una práctica. Y es una práctica extendida a nivel global donde un país determina que su sector agrícola es fundamental, que quiere tener seguridad alimentaria y que no puede depender en la adquisición de ese bien determinado de la venta de parte de otros países. Esa es una decisión de política pública y se hace bajo un esquema de racionalidad que se llama seguridad. Entonces, en el caso de la República Dominicana, hay sectores evidentemente que si nos vamos a un factor de eficiencia económica a nivel de cadenas globales de valor, podrían ser que resultaría más fácil adquirir el producto de un tercero que producirlo localmente. Pero eso va a afectar la capacidad del país de poder sostenerse en caso de que las tendencias del comercio internacional cambien. Por ejemplo, Estados Unidos, hay muchos productos que pudiera comprarse lo mejor a Europa o a los chinos, pero los produce localmente porque es un tema de seguridad nacional. Así mismo sucede con la República Dominicana. Entonces, es un tema que obviamente hay que analizarlo con racionalidad y que hay que definirlo, pero a la luz de varios elementos, no solamente del factor de eficiencia económica, que es el que podría indicar un tipo de solución determinado. Y sobre eso podemos hablar con mayor profundidad, porque su punto, José Israel, es muy interesante, pero yo creo que deberíamos enfocar el tema desde distintos ángulos y nos podría arrojar una solución. Bien, en el caso de la participación del sector empresarial en el Consejo, es decir, los 9 y 1, es decir, 9 funcionarios, 9 empresarios, con la presidencia, ya tienen 5 reuniones. Supongo que la dirección ejecutiva lleva la agenda. Ahora, de esos puntos que se han aprobado y se han conocido, ¿quién los lleva? ¿El sector privado? Hasta ahora, ¿quién los ha llevado? ¿El sector privado o ustedes? Se designa un comité encabezado normalmente por un ministro. Se le otorga un plazo para la ejecución de la medida y a la Dirección Ejecutiva de Competitividad le corresponde dar seguimiento como secretaría del comité que se crea a la ejecución de la medida, es decir, le damos acompañamiento al ministerio que corresponde. Algunos comités son de carácter público-privado, en el cual también participan los empresarios. Hay otros comités que son de carácter eminentemente público. Entonces, esa es la dinámica. Y tan pronto llega la próxima sesión, porque el presidente ha establecido que las sesiones sean mensuales, ese comité
y el responsable, que es el ministro, tiene que presentar un informe al presidente, que ya está previamente informado de los avances. El presidente es el que lleva la agenda. Nosotros le elaboramos una propuesta en función de el avance y la evolución, y se construye de manera colaborativa entre el gabinete y también los empresarios. Bien, el paso tuyo por esa posición, previamente tuviste en la empresa privada, eres abogado de temas empresariales, tuviste experiencia, a pesar de que eres joven, varios años en grupos y en asociaciones. El punto es que el manejo a ese nivel con sectores de poder a veces podría no confundir, sino aclarar aspiraciones. Tú, después de manejarte este año con eso, en esa área tan importante, con los empresarios, la cúspide, porque tú has convencido a los principales empresarios de que acepten eso, y por otra parte, los ministros y el presidente. ¿Tú no has pensado en participación política personalmente? Es decir, David Collado puede estar tranquilo. Sí. Mire, doctor, yo siempre he creído que las personas no pueden aspirarse a sí mismos, por lo cual yo no me he detenido a pensar si yo tengo una aspiración particular o no. Yo creo que son las circunstancias las que van creando las condiciones para que una persona aspire o no a una posición determinada. Sí, pero te lo hago y no te quiero hacer sentir mal, porque tenemos una experiencia, los más viejos, de que aquí se han perdido recursos humanos presidenciables. ¿Tú sabes por qué? Por eso de que yo no me puedo aspirar a sí mismo. Hay gente que tiene una aspiración y es que lo apoye todo el mundo. Yo te puedo mencionar 10 de los que se quedaron en la gatera, que hoy tienen que tener, o están muertos, o están por ahí vegetando, porque pretendían que todos los partidos y todos los sectores lo apoyen, y de eso no hay, ¿eh? Eso es como decía Rafael Herrera, hay que quererlo, hay que buscarlo y hay que pelear por ello, pero primero hay que quererlo. Vamos por ahí, ¿lo quieres? En su momento yo voy a responder esa pregunta. Todavía no es el momento. Está muy bien. Ahora, sí le digo algo. Me doy por contestado. Sí le digo algo. Sí, seguro. Si hay algo que yo tengo, es una vocación de tomar decisiones responsables y de trabajar por los mejores intereses de mi país. Bueno, cuando llegue ese momento, tú puedes estar seguro que hay dos personas que lo queremos. Uno se llama Julio Jacín y el otro se llama Juan José Arteaga y Morel. Los dos te vamos a apoyar. Gracias. Dos buenos amigos míos. Seguro. Usted y JJ. Sí, seguro. Doctor licenciado Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad